Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Te damos gracias por darnos mucha gracia y ayudarnos a hacer bien la vida cristiana. Somos muy débiles, frecuentemente caemos y desmayamos. Sin embargo, el Señor siempre toma nuestra mano y nos levanta. Te damos gracias por tu gracia, por guardarnos siempre. Siempre protégenos, porque no queremos caer ni desmayar. Siempre ayuda a nuestra vida cristiana para que podamos vivir más esforzadamente para ti. Queremos ser fieles y buenos trabajadores de ti y salvar a muchas personas. Utilízanos preciosamente para que podamos llevar muchos frutos. Ponnos a muchos invitados. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos cada vez más. Haznos entender muy bien tu palabra. Danos tu mucho conocimiento de la Biblia y la sabiduría. Bendice a todos los hermanos, dándoles mucha consolación, tranquilidad y paz. Solamente confiamos en ti, Señor. También siempre ayuda y bendice a los hermanos de la iglesia de Puerto Viejo. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ya busquemos Levítico. Levítico Levítico 18. Levítico 18. El versículo 21. Levítico capítulo 18. El versículo 21. ¿Encontraron? O sea, Levítico 18, el versículo 21, les leo. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si vemos aquí, sale Moloc. ¿Cuál es Moloc? Moloc era un ídolo en el Antiguo Testamento. Era un dios de extranjeros que no conocían a Dios. Sin embargo, los israelitas creyeron en Moloc y lo sirvieron. Y especialmente, ¿de qué forma en esa época servía a Moloc? Los israelitas tenían que quemar a sus hijos para ofrendarle a Moloc. Era muy cruel, ¿verdad? Por eso aquí dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc siempre pedía a los hijos pequeños. Y los que sirvieron
y adoraron a Moloch, siempre ofrendaron a Moloch, quemando a sus hijos. A Dios no le gustaba, a Dios no le gustó mucho que los israelitas le ofrenden a Moloch, quemando a sus hijos. Se enojaba demasiado, de verdad. En el Antiguo Testamento habían varios ídolos, especialmente Baal, Asera y Moloch. Era idolatría. Era una adoración a Satanás. Busquemos Levítico capítulo 20, el versículo 2. Levítico capítulo 20, el versículo 2. Les leo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Dios mandó matar a los que sirven a Moloch, a los que matan a sus hijos quemados. Porque era un gran pecado quemar a sus hijos para ofrendarle a Moloch. Sin embargo, los israelitas quemaron a sus hijos para ofrendarle a Moloch. Por eso Dios se enojaba demasiado y los juzgó, especialmente los judíos servían a Moloch, quemaban a sus hijos. Por eso ellos fueron cautivos por Babilonia y fueron esclavos durante 70 años por Babilonia. Busquemos Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. El versículo 35. Jeremías 32, 35. Jeremías 32, 35. Hermana Vanessa, ¿podría ayudarle a las hermanas recién salvas? Jeremías capítulo 32, el versículo 35, les leo: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Aquí dice, y edificaron lugares altos a Baal. ¿Por qué ellos edificaron lugares altos? Para adorar a Baal. Entonces, ellos no solamente
o sea, los israelitas, los judíos, no solamente adoraron a Moloch, sino también a Baal. ¿Sí o no? Y además, aquí dice, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Ellos les hicieron pasar por el fuego a sus hijos. ¿Sí o no? Imagínense, quemar a un hombre es muy cruel, ¿no? Entonces quemar a su hijo era peor. Ellos estaban locos. Desobedecían demasiado a Dios. Dios nunca les mandó esto. Por eso aquí dice, lo cual, en la parte de la mitad, lo cual no les mandé. No les mandé. Dios nunca les mandó eso. ¿Sí o no? Sin embargo, ellos quemaron a sus hijos y también a sus hijas. ¿Cuánto habrían llorado sus hijos antes de quemarse? Ellos estaban locos y Dios se enojaba demasiado. Dios les dio a sus hijos, ¿sí o no? Y los hijos son de Dios, eran de Dios. Entonces ellos tenían que criarles bien a sus hijos y enseñarles bien la palabra de Dios, para que ellos puedan crecer bien en Dios y sirvan bien a Dios, ¿sí o no? Sin embargo, ellos adoraron a los ídolos, especialmente, ¿no? Ofrendaron a sus hijos. O sea, les ofrendaron, ellos quemaron a sus hijos para servirle a Moloch. O sea, por eso Dios se enojó mucho y les juzgó. 36. Jeremías 32, 36. Les leo. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. Por eso Dios les permitió hambre, epidemia y también espada. Por eso muchos israelitas murieron con espada, por hambre y por epidemia. En esa época también había epidemia como coronavirus. Siempre Dios enviaba epidemia a los israelitas y también a los pueblos extranjeros que tenían muchos pecados. La epidemia es una manera de castigo de Dios. Por eso al final los israelitas fueron cautivos por Babilonia. De Israel a Babilonia había unos 1,200 kilómetros de distancia. Estaban muy lejos. Sin embargo, ellos fueron cautivos como prisioneros. Y mientras vivían en la tierra de Babilonia, también sufrían mucho. Fueron esclavos. ¿Por qué Dios les juzgó a los israelitas? Porque especialmente ellos siempre adoraban a los ídolos. A Dios no le gusta idolatría.
ellos siempre servían a Satanás. Era la adoración a Satanás. Entonces, ¿qué lección podemos tomar? ¿Cuál es idolatría en nuestra época? De verdad, en nuestra época no servimos a Baal, tampoco a Moloch, pero hay un mayor ídolo en nuestra época. En el mundo hay muchas tentaciones de Satanás. Hay muchas buenas cosas que les tientan. ¿Sí o no? ¿Qué le gusta a usted? Usted también le gusta algo, ¿no? Si hay algo que a usted le gusta mucho, o sea, puede ser su ídolo. ¿Qué le gusta? ¿Cuál le gusta más? No lo sé. Imagínese. Hay algo que a usted le gusta mucho. Esto es su ídolo. Cada uno tiene algunas cosas favoritas, ¿sí o no? O sea, es su ídolo. Si le gusta algo mucho, más que Dios, entonces seguramente es su ídolo. Por eso usted invierte mucho tiempo para algo que a usted le guste. Invierte mucho tiempo, mucha energía, ¿no? Averigua siempre, ¿no? Y ve andando con el celular, con computadora, investigando. Puede ser su ídolo. O sea, si usted tiene algo que le guste más que Dios, seguramente es su ídolo. Así es ídolo en nuestra época. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 14. Primera de Corintios 10, 14. Les leo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amados míos, huid de la idolatría. En el Antiguo Testamento a Dios odiaba idolatría. No le gustó. Y en el Nuevo Testamento también. Tampoco. Ajá. O sea, a Dios no le gusta la idolatría. Imagínense, cuando los israelitas adoraban a los ídolos, Dios se enojaba mucho, ¿sí o no? Entonces, si usted adora a algún ídolo, si usted le gusta algo mucho más que Dios, entonces, ¿Dios cómo se sentirá? Se sentirá mal y triste. Se enojará mucho, porque es idolatría que a Dios no le guste. ¿Sí o no? Pero cada uno tiene algo que le guste mucho. Esto es su ídolo, de verdad.
¿Qué interés tiene? ¿Cuál cosa quita su corazón y le da interés? Será su ídolo. Si a usted le gusta mucho BTS, también puede ser su ídolo. Puede ser su ídolo. Los jóvenes les gusta mucho BTS. Es su ídolo. Es verdad. Si BTS viene a Ecuador, entonces va a sacar el tiempo para verles. No va a participar en la reunión. No quisiera perder esa oportunidad de verles a ellos. Por eso será su ídolo. Puede ser. Si usted sigue el dinero es su ídolo. Si le gusta mucho ver las películas son sus ídolos. Si le gusta mucho escuchar música, la música del mundo será su ídolo. Si usted anda mucho con el celular será su ídolo. El celular le quita mucho tiempo. Si usted siempre anda en Facebook será su ídolo. Siempre usted tiene interés en los hombres y en las mujeres, entonces los hombres serán sus ídolos para usted, las mujeres también. Normalmente los hombres no pueden ser ídolos, las mujeres tampoco, pero para usted sí, porque usted tiene mucho interés en las mujeres y en los hombres. Entonces, son sus ídolos. ¿Por qué? Siempre estos le quitan su corazón y su tiempo. Y también sus ídolos les hace enfriar. Por eso, su gran amor al Señor se enfría. Si sigue a los ídolos de verdad, se enfría su pasión, su amor. Perderá su fuerza. No tiene ánimo. Por eso no puede hacer bien la vida cristiana. Por sus ídolos. Los israelitas no podían hacer bien la vida cristiana. ¿Por qué? Tenían muchos ídolos. Adoraban a los ídolos. Y los ídolos les hicieron alejar de Dios. De verdad, los israelitas se apartaron de Dios totalmente. Asimismo, algún ídolo, usted también tiene algún ídolo. Su ídolo le hará enfriar y alejar de Dios. Por eso, antes hemos aprendido sobre las zorras que andan en viña. ¿Sí o no? O sea, las zorras son los ídolos que tenemos. ¿Dónde andan? En nuestro corazón. En nuestro corazón andan. Así como las zorras dañan toda la viña. O sea, los ídolos que tenemos dañan todo nuestro corazón. O sea, por eso
hay que quitar, hay que echar a las zorras de la piña de nuestro corazón. Hay que quitar los ídolos que tenemos. Entonces, podemos guardar nuestro buen corazón, nuestro amor al Señor. Ahí podemos hacer bien la vida cristiana. Viendo a los israelitas que adoraban a los ídolos, podemos pensar así: ¡wow! No entiendo, no entendemos. Los israelitas de verdad eran ignorantes y necios. ¿Cómo pudieron actuar así sin creer en Dios? ¿Cómo adoraban a los ídolos así? No entiendo. Pero usted también está adorando a los ídolos. Es el aspecto de nosotros. Así como los israelitas adoraban a los ídolos, a Baal, a Asera y a ¿cómo se llama? Moloch. Nosotros también tenemos ídolos. Estamos adorando a los ídolos como Israel. No hace falta que piense raramente viendo a los israelitas que adoraban a los ídolos, porque usted también tiene su propio ídolo que no quiere cortar ni botar. Por eso, ahora una zorra o varias zorras están andando en su corazón, dañando la viña de su corazón, porque usted no quiere cortar ni botar algún pecado o algún ídolo. Los israelitas que adoraron a los ídolos es el aspecto de nosotros que adoramos a los ídolos, de verdad. Por eso tenemos que recibir una lección importante. Yo también tengo ídolo. Tengo algunas cosas que me gusta mucho. También, ¿no? Así como israelita, yo estoy adorando a los ídolos. Entonces Dios, así como Dios se enojaba mucho con los israelitas y los castigaba, Dios se enojará mucho conmigo y me castigará. Entonces, ¿no? Dios, dame fe y fuerza para que yo pueda cortar mi pecado escondido y botar mi ídolo. Ayúdame, por favor. Así tenemos que pedirle su ayuda a Dios. Porque por los ídolos los israelitas fracasaron la vida cristiana. Totalmente. Asimismo, si no votamos a nuestros ídolos, fracasaremos nuestra vida cristiana. Caeremos. Por eso, no vamos a olvidar que Dios se enoja mucho idolatría. Odia mucho a los que adoran a los ídolos. Ok, pasemos. Mateo, la segunda pregunta. Mateo capítulo 12, el versículo 31.
Mateo 12, 31. Mateo 12, 31. Les leo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Aquí dice, el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todos los pecados pueden ser perdonados, ¿sí o no? ¿A través de qué? A través de la sangre de Jesús. No hay otra manera. Solamente a través de la sangre del Señor, el pecado del mundo y todos los pecados fueron borrados. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué trabaja? El Espíritu Santo predica el Evangelio y ayuda a los hombres a recibir la salvación, ¿sí o no? Él siempre toca el corazón de los que buscan a Dios y les ayuda a poder ser salvos, O sea, el Espíritu Santo evangeliza y nos hizo ser salvos. Y continuamente el Espíritu Santo salva a las personas, ¿sí o no? Entonces, cualquier pecador puede ser salvo si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero si uno no cree y no se arrepiente, entonces, ¿habrá manera de ser salvo? O sea, nunca puede ser salvo, ¿sí o no? Les leo otra vez 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, todos los hombres pueden ser perdonados. Todos los pecados también. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué significa esto? Significa el pecado de no creer. Más la blasfemia contra el Espíritu, blasfemar al Espíritu Santo es no creer en Jesucristo. ¿Sí me entiende? El versículo 32 también tiene el mismo significado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿qué significa esto? Significa insultar al Señor Jesucristo. En la época de Jesús, los israelitas le insultaron. Los fariseos también. Y un ladrón, los dos ladrones que fueron crucificados con el Señor Jesucristo también le insultaron al Señor, ¿sí o no? Pero entre los dos, un ladrón se arrepintió al final y fue salvo, ¿cierto? Imagínense, él le insultó al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿él pudo recibir la salvación seguramente? Sí, claro que sí. Él fue salvo. Por eso aquí dice,
a cualquiera que dijere alguna palabra, incluyendo insulto, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Así dijo. Ese ladrón recibió la salvación, aunque le insultó al Señor Jesús, porque al final se arrepintió y creyó en el Señor. Fue salvo. Pero aquí dice, en la parte de la mitad, el versículo 32, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, al que hable contra el Espíritu Santo, ¿qué significa? O sea, significa no creer en el Señor Jesucristo, sin querer recibir la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. O sea, el versículo 31 y 32 tiene el mismo significado. O sea, pero aquí dice, en la parte de la mitad, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si uno no cree en Jesucristo, nunca puede ser salvo. El Espíritu Santo, ¿qué trabaja? ¿Qué hace? El Espíritu Santo hace creer en Jesucristo. Ayuda a recibir la salvación, ¿sí o no? Pero el que insulta al Espíritu Santo, ¿podría ser salvo? El que impide la operación del Espíritu Santo, ¿quién impide predicar el Evangelio? ¿Podría ser salvo? Nunca, nunca. O sea, por eso, todos los pecados pueden ser salvos y todos los pecados también pueden ser perdonados. Sin embargo, quien no cree en Jesucristo y el que impide la operación del Espíritu Santo, persiguiendo a los salvos, nunca pueden ser salvos. Esto significa. Ya, ve aquí el versículo 31. Ya, vamos a ver más detalladamente. Por tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea, ¿qué significa esto? Más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea, imagínense, los fariseos impidieron predicar el Evangelio. O sea, les impidieron predicar el Evangelio a los apóstoles y a los salvos, ¿sí o no? Por eso ellos perdieron la salvación. Ellos no pudieron ser salvos, ¿cierto? ¿Por qué? Ellos blasfemaron al Espíritu Santo. Detener de predicar el Evangelio es blasfemar al Espíritu Santo. Por eso los israelitas que rechazaron al Señor y los fariseos que impidieron predicar el Evangelio no pudieron ser salvos. O sea, nunca pueden ser salvos a los que impiden predicar el Evangelio y la operación del Espíritu Santo. Esto significa. ¿Sí me entiende? Pero el apóstol Pablo era perseguidor, perseguía fuertemente a la iglesia primitiva y a los salvos. Los llevaron a la cárcel, ¿sí o no? Sin embargo, él se arrepintió y creyó en Jesucristo. Por eso recibió la salvación, ¿sí o no? Por eso,
aunque uno insulte al Señor Jesucristo y persiga al Señor, si se arrepiente y cree en Jesucristo, puede ser salvo. Porque todos los pecados pueden ser perdonados. Pero si uno nunca cree en Jesucristo sin arrepentirse, nunca puede ser salvo. Es rechazar la gracia del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo desee mucho salvar a todos. ¿Sí o no? Por eso aquí, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El versículo 32 en la parte de la mitad también. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Al que hable contra el Espíritu Santo, significa insultar al Espíritu Santo. ¿Cómo el que insulta al Espíritu Santo podría ser salvo? ¿Cómo el que blasfema al Espíritu Santo y detiene de predicar el Evangelio podría ser salvo? El que rechaza la gracia del Espíritu Santo nunca puede ser salvo. Eso significa. ¿Sí me entiende? Aquí dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. El versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. O sea, según esta palabra, aquí, le será perdonado. Esta palabra es importante. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Así dijo, ¿no? Un ladrón, entre los dos ladrones que fueron crucificados con el Señor Jesucristo, uno fue salvo. Al principio insultó al Señor Jesús directamente. Vamos a ver. Mateo 27, 44. Mateo 27, 44. Mateo 27, 44. Mateo 27, 44. Les leo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí dice, lo mismo le injuriaban. También los ladrones que estaban crucificados con él, con Jesús. O sea, los dos insultaron al Señor, ¿sí o no? Al principio, los dos ladrones insultaron a Jesús. Pero, después de pasar un poco de tiempo, un ladrón se arrepintió y creyó en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Por eso le pidió perdón, arrepintiéndose muy bien, y creyó en Jesús. Fue salvo a través de fe, creyendo en el Señor. Y ahora seguramente está en el cielo. Ya busquemos Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23.
el versículo 39. Les leo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mire, él entendió muy bien sobre sus pecados. Él sabía sobre sus pecados, él reconocía muy bien sobre sus pecados. Por eso aquí dice, porque justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, porque eran muy pecadores. Por eso fueron crucificados. Primero, él reconocía bien sobre sus pecados, ¿sí o no? Y además, él sabía que Jesucristo era muy diferente que ellos. Aquí dice, mas ningún mal hizo. Él entendió que Jesús nunca tuvo pecado. Tal vez habría escuchado muchas veces sobre la noticia de Jesucristo, ¿sí o no? Por eso aquí dice, el versículo 42, 41, 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué dijo esto? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él creyó en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, ese ladrón reconoció muy bien sobre sus pecados, se arrepintió muy bien. Y además, entendió muy bien que el Señor Jesucristo es diferente y justo. Y sabía que Él es el Hijo de Dios. Por eso le pidió perdón. Jesucristo, que es misericordioso, le perdonó y le salvó. Aquí vea, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de Jesús es la ley, ¿sí o no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese día, ese ladrón murió y se fue al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Según la palabra de Jesús, seguramente ese ladrón se fue al cielo. Hasta ahora está en el cielo. Imagínense, ese ladrón al principio le insultó o no al Señor Jesús. Le insultó. La Biblia dijo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Así dijo, ¿sí o no? Aunque uno insulte al Señor Jesucristo, puede ser perdonado. No hay algún pecado que no pueda ser perdonado. Todos los pecados fueron borrados a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero hay único pecado que hay único pecado de ir al infierno. Es no creer
Por eso Jesucristo dijo, de cuánto de pecado, por cuanto no creen en mí. Es el único pecado. El Espíritu Santo ayuda mucho a cada persona, tocando la puerta del corazón de cada uno, para que el Señor entre y salve. Pero si uno no cree en Jesús, sin querer recibir la ayuda del Espíritu Santo y su gracia, entonces nunca puede ser salvo. Por eso, la Biblia dijo así: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Si uno no quiere recibir la ayuda y la gracia del Espíritu Santo, nunca puede ser salvo. Esto significa. Aunque uno tenga muchos pecados e insulte a Dios, puede ser perdonado si se arrepiente y cree en Jesús. Pero si no quiere creer en Jesús y no se arrepiente y no desea recibir la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, se va al infierno, nada más. No hay perdón para tal persona. Esto significa. El apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, era Saulo. Saulo significa el hombre grande. Pablo significa el hombre pequeño y humilde. Antes de recibir la salvación, él era un hombre grande, o sea, un hombre orgulloso ante Dios. Por eso perseguía a los hermanos salvos y también al Señor Jesucristo, porque perseguir a los hermanos salvos era perseguirle directamente al Señor Jesucristo. Sin embargo, él recibió la gracia del Espíritu Santo, creyó en Jesucristo, arrepintiéndose. Por eso recibió la salvación. Él era muy perseguidor, sin embargo, alcanzó a recibir la salvación. Busquemos. Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, el versículo 3. Hechos 8, 3. Les leo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era muy perseguidor, tenía mucha pasión de llevar a los salvos a la cárcel. Y Saulo asolaba la iglesia. Él quería destruir la iglesia, entrando casa por casa. ¿La casa de quién? Las casas de los salvos. Arrastraba a hombres y a mujeres, a hombres, a mujeres. Ellos eran hermanos salvos y hermanas salvas. Los entregaba en la cárcel. Era muy pecador y muy perseguidor. Un día el Señor se manifestó ante él en el camino. Vamos a ver. Hechos capítulo 9, el versículo 4. Hechos 9, 4. Les leo. Y cayendo en tierra, oyó una vez que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cayendo en tierra, oyó una vez que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Saulo nunca perseguía directamente al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Sino a los hombres, hermanos salvos. Sin embargo, el Señor le dijo: ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Así dijo, ¿no? ¿Por qué persigue a mis hijos? ¿Por qué persigue a mis amados? ¿Por qué persigue a los hermanos salvos? No dijo así, no le dijo así. ¿Por qué me persigues? Así dijo, ¿no? De verdad, perseguir a los hermanos salvos era perseguirle al Señor directamente, ¿cierto? Ahora también sucede lo mismo. Amar a los hermanos es amar al Señor directamente. Servir bien a los hermanos es servirle directamente al Señor. Tratarle bien a nuestros hermanos es tratarle bien al Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, tú me amas mucho, porque tú siempre amas a los hermanos. Si, tú me sirves muy bien, porque siempre sirves muy bien a los hermanos. El Señor dirá así, de verdad. Y también pecar contra algunos hermanos es pecar contra el Señor Jesucristo. Herir a los hermanos es pecar contra el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado tratando a los hermanos. Yo también tengo miedo de esto. ¿Por qué? Somos débiles. Podríamos equivocarnos, actuando y hablando. Si uno se daña, el corazón de un hermano o una hermana si se daña, entonces es una gran culpa y un gran pecado ante el Señor. Imagínense, Saulo perseguía al Señor directamente, ¿cierto? Sin embargo, se arrepintió y creyó en Jesucristo. Por eso alcanzó a recibir la salvación, ¿sí o no? Cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquier pecador también, ¿sí o no? Es verdad. Si se arrepiente y cree en Jesucristo, recibiendo la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Ahora también sucede lo mismo. Aunque uno sea muy pecador y tenga muchos pecados, no importa, porque la Biblia dijo que todos los pecados se pueden ser perdonados, ¿sí o no? Pero si uno no quiere recibir la gracia del Espíritu Santo y su ayuda y lo rechaza, entonces ya no hay otra manera. Nunca puede ser salvo. Volvamos. Mateo 12:31. Mateo 12:31. Entonces imagínense,
¿Por qué los fariseos, los escribas y los israelitas que persiguieron al Señor no pudieron ser salvos? Porque ellos no se arrepintieron y no creyeron en Jesucristo. No recibieron la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, aunque el Señor borró el pecado del mundo y el pecado de todos los hombres, si uno no quiere creer en Jesucristo ni recibir la ayuda del Espíritu Santo, se va al infierno de pecado por cuanto no creen en mí. Así dijo, ¿no? Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, no hay algún pecado que no se pueda ser perdonado. Todos los pecados fueron borrados a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea, el que blasfemar, ¿ah? El que blasfema está bien. El que blasfema a Jesús, el que blasfema al Espíritu Santo, no puede ser salvo. ¿Blasfema está bien? El que blasfema al Espíritu Santo, o sea, quien no recibe la gracia del Espíritu Santo, sin creer en Jesús, nunca será perdonado. El versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. El ladrón que le insultó a Jesús fue salvo, porque se arrepintió y creyó en Jesucristo. Recibió la ayuda del Espíritu, recibió la gracia del Espíritu Santo. Saulo era muy perseguidor, muy pecador, y perseguía sin cesar al Señor Jesús. Sin embargo, se arrepintió y creyó en Jesucristo y recibió la gracia del Espíritu Santo. Por eso fue salvo y fue excelente apóstol. Cuán preciosamente fue utilizado por el Señor. El versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, mire, insultar a Jesús, el Salvador del mundo, es un gran pecado, ¿no? Sin embargo, puede ser perdonado, ¿sí o no? Pero el que no acepta la salvación y el Evangelio, no hay otra manera. No hay manera para tal persona. 32, el versículo 32 en la parte de la mitad. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. El que no recibe la gracia del Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Y así me entiende esta palabra? Ok. ¿El Espíritu Santo qué hace? ¿Qué trabaja? Él ayuda a recibir la salvación. O sea, Él les ayuda a todos los hombres a recibir la salvación. Sin embargo, si uno no quiere recibir la gracia del Espíritu Santo y no cree en Jesucristo, nunca puede ser salvo. Esto significa. O sea, pues, pasemos. Levítico capítulo 22. Levítico capítulo 22, el versículo 12.
Levítico capítulo 22, el versículo 12. Les leo. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su parte. Pero ningún extraño coma de él. Aquí dice, el versículo 12, el versículo 12 está hablando sobre la hija del sacerdote. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, ¿con quién se casa? Con un hombre extranjero, que no era israelita. Los israelitas solamente tenían que casarse con los israelitas, ¿no? Era la ley de Dios. ¿Qué lección nos da? Los salvos solamente deben casarse con los salvos. Casarse, si uno, mire, habían algunos israelitas que se casaron con extranjeros. Era un gran pecado ante Dios. Asimismo, si un salvo se casa con no salvo, es un gran pecado, de verdad. Realmente sucederá algo malo, no solamente una vez ni dos veces, sino continuamente, hasta que se arrepienta muchísimo y hasta que Dios le perdone por mucha lágrima, por mucho arrepentimiento. Siempre sucederá algo malo, de verdad. Yo vi a algunos hermanos que se casaron con no salvos, con los no salvos. De verdad, ellos siempre sucedían algo malo. Era castigo de Dios, de verdad. No quiero contarles detalladamente, porque el castigo de Dios era muy fuerte para ellos. Realmente hay castigo. No les saldrá bien, de verdad. No les saldrá bien. Especialmente los jóvenes podrían equivocarse casándose con no salvo y con no salva. De verdad, sucederá algo malo. No solamente una vez, ni varias veces, sino siempre. Durante 10 años o durante toda su vida. De verdad, viene castigo de Dios largamente, y muchas veces. Yo he visto muchas veces a los hermanos que se casaron con los no salvos. Ellos siempre sufrían mucho. Siempre tenían muchas dificultades, de verdad. Realmente, siempre viéndoles a ellos, pensaba raramente, ¡wow! ¡Qué raro! Pero era normal, porque si uno se casa con no salvo, así es. Es un buen ejemplo para los jóvenes, para que no se casen con los no salvos. Por favor, no olviden esto. Ojalá que los jóvenes se casen bien en la iglesia con los hermanos salvos. El versículo 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño,
varón extraño indica a un extranjero que no era israelita. No comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. No comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. ¿Qué indica la ofrenda de las cosas sagradas? Indica la comida santa, la comida sagrada. Porque especialmente los sacerdotes podían comer la comida santa. O sea, los israelitas siempre ofrendaban a Dios en el templo, ¿no? O en el tabernáculo. Entonces, habían carne que sobró para la familia de sacerdotes, porque sacerdotes no cobraban nada, ¿no? Por eso, Dios les permitió comer la comida santa que los israelitas ofrendaron a Dios. O sea, la comida santa fue entregada por Dios, por eso era santa. Por eso solamente los sacerdotes que eran santos podían comer la comida santa, incluyendo a su familia. Pero, por eso, la mujer del sacerdote, la hija del sacerdote también pudo comerla, ¿cierto? Pero después de casarse con un extranjero, ya no podía comer más. ¿Por qué? Ya pecó casándose con un extranjero. Desobedeció a Dios. Teniendo pecado, desobedeciéndole a Dios, ¿cómo pudo comer la comida santa? No pudo. Significa esto. ¿Sí me entiende? Pero después de separarse y regresar a su papá, ya pudo comer como cuando era niño, cuando era niña. Aquí el versículo 13. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, ¿podrá comer del alimento de su padre? Así dijo, ¿no? Si se separa de su esposo, que era extranjero, y regresa a su casa y pertenece a su padre, o sea, después de regresar a su casa, separándose de su esposo, entonces era de su papá, ya no de su esposo, ¿sí o no? O sea, por eso pudo comer la comida santa. Antes de casarse, ella era de su papá, ¿sí o no? Pertenecía a su papá, ¿sí o no? Pero después de casarse ya era de su marido, ¿sí o no? Pertenecía a su marido, a su esposo. Entonces, ya desobedeciéndole a Dios, se casó con extranjero, pecó. Por tener pecado no podía comer la comida santa. Y tampoco los extranjeros pudieron comer la comida santa. ¿Por qué? Eran pecadores. Inmundicios, ¿está bien? Inmundicias, eran inmundicias. Inmundos, eran inmundos. Eran inmundos. Por eso no podían comer. Pero después de separarse de su esposo y regresar a su casa, ya pudo comerla, porque ya pertenecía a su papá y era de su padre. Por eso pudo comer. ¿Sí me entiende? Esto significa. Ya pasemos. Última.
Éxodo capítulo 24, el versículo 9. Éxodo 24, 9. Éxodo capítulo 24, el versículo 9. Les leo, Éxodo 24, 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Normalmente el hombre no puede ver a Dios, ¿no? Si uno ve a Dios, muere. Pero si vemos aquí, dice que los 70 ancianos, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, vieron a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente ellos vieron a Dios? Pero ¿por qué no murieron? Aunque vieron a Dios. O sea, aquí el versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, significa esto. Mire, ellos no era que vieron directamente a Dios, sino solamente la gloria de Dios, nada más. La gloria de Dios, nada más. No era que vieron directamente el rostro de Dios, sino su gloria nomás, su manifestación nada más. Nadie puede ver a Dios, aunque Moisés era como el amigo de Dios. Él no pudo ver el rostro de Dios, sino solamente la espalda de Dios. Dios le cubrió, ¿no? Le cubrió con su mano, ¿no? Le tapó. ¿Tapar está bien? Le tapó cuando Dios pasó delante de Moisés. ¿Para qué? Moisés no muera. Porque aunque Moisés era excelente siervo de Dios, si él le hubiese visto directamente a Dios, habría muerto. Por eso Dios le tapó y cubrió con su mano, para que él no muera viéndole a Dios. Moisés, que era como amigo de Dios, solamente vio la espalda de Dios, nada más. No pudo verle a Dios directamente, aunque era Moisés. Es que ellos no vieron a Dios directamente, sino su manifestación y su gloria nada más. ¿Sí me entiende? O sea, por eso ellos se maravillaron demasiado. Aquí, vea. El versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando será sereno. ¿No? Ellos vieron la gloria de Dios, la gloria de Dios. No era que
le miraron directamente al rostro de Dios, sino su manifestación y su gloria. Éxodo 33. Éxodo 33. Éxodo capítulo 33, el versículo 20, les leo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así dijo. ¿Sí o no? ¿Está claro, no? Sí. Mire, aquí el versículo 22. Y cuando pase mi gloria. Moisés también solamente vio la gloria de Dios nomás, y también su espalda. Pero Moisés era un excelente profeta, un siervo de Dios muy especial. Por eso él pudo ver la espalda de Dios únicamente. Nadie lo vio. Moisés era como amigo de Dios. Siempre Dios hablaba directamente con Moisés. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba ante los profetas a través de sueño, a través de una visión maravillosa. Pero Moisés era muy diferente y especial. Moisés pudo hablar directamente con Dios como amigo. Wow, era muy especial, muy especial. Moisés es el modelo y la sombra de Jesucristo. Así como Moisés era muy íntimo con Dios, nuestro Señor Jesucristo es muy íntimo con Dios Padre. ¿Cierto? Así como Moisés oraba e intercedía. Así como Moisés oraba e intercedía por los israelitas, el Señor siempre intercede y ora por nosotros. Moisés era el modelo y la sombra de Jesucristo. Y además, Moisés sacó a los israelitas de Egipto, ¿sí o no? Y les guió hasta la tierra de Canaán, ¿cierto? Asimismo, Jesucristo nos sacó del mundo y nos salvó. Y además, nos guiará hasta nuestra muerte y hasta el cielo. Así como Moisés era el guía de los israelitas, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestra guía. Él nos llevará al cielo. Moisés era muy especial, por eso pudo verle a Dios, pero no directamente su rostro, sino su gloria, su manifestación y su espalda. Y Dios le cubrió con su mano para que él no muera viéndole a Dios. Nadie puede ver a Dios directamente, es prohibido. Pero después de entrar al cielo, ¿podremos ver directamente el rostro de Dios? Claro que sí.
podemos ver directamente el rostro de Dios. No quisiera encontrarse con Dios y verle estando cerca, acercándose a Él. Directamente podrá ver a Dios. Dios les abrazará. Por eso, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que hacer bien la vida cristiana, para que podamos encontrarnos con Dios con mucha alegría, con mucho gozo. Dios también nos recibirá con mucha alegría y nos abrazará. De verdad, cuando estamos en el seno de Dios, así como el mendigo, ¿cómo se llama? Lázaro estaba en el seno de Dios. ¿Cuánto habría sentido tranquilidad y paz y felicidad estando en el seno de Dios? Nosotros también sentiremos mucha felicidad, mucha paz y mucha alegría cuando estemos en el seno de Dios. Por lo tanto, los israelitas y los ancianos, Moisés, Aarón, ellos no vieron directamente al rostro de Dios, sino su gloria y su manifestación. Nadie puede ver a Dios directamente su rostro. ¿Sí me entiende? Es prohibido por Dios. Ok, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. De verdad, tu palabra es nuestra alegría, gozo. Siempre nos da mucha paz, tranquilidad y fuerza a través de tu palabra. Amamos mucho a tú y tu palabra. Queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos cada vez más. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia y el conocimiento de la Biblia. Siempre queremos llevarnos muy bien contigo, así como Moisés era íntimo con Dios. Siempre danos tu mucha gracia, tranquilidad, nueva fuerza y paz, para que podamos hacer mejor la vida cristiana, agradándole a Dios. Bendice a todos los hermanos y también levanta nuestra fe y nuestra iglesia con tu palabra y tu gracia, y también la iglesia de Puerto Viejo. Siempre bendíceles, ayúdales a los hermanos de allá, aunque tenga cualquier situación. Siempre ayúdales. Bendice a todos los hermanos de todas las iglesias de Ecuador. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.